Pues aunque estoy encendiendo velas, no estoy en feliz cumpleaños, pero sí puedo estar en feliz noche, porque fijaros qué candelabros más bonitos. Y os voy a explicar una técnica muy sencilla. ¿A ti no te ha pasado que tienes unos vasos que se te han quedado descuadrados? O que tu abuela, tu tía, tu madre, tu vecina se le ha roto una vajilla, un vaso, una copa, y en fin, y se quedan por ahí sin pareja, pobrecitos, desenamorados. Bueno, pues os voy a enseñar una técnica muy sencilla y con un resultado visual realmente elegante, pues para que hagáis candelabros, para que hagáis jarrones. No tiréis esas copas, no tiréis esos vasitos, porque fijaros qué bonito, qué sencillo. ¿A que parece que lo hemos adquirido en una tienda de decoración de la más alta gama? Pues no, para nada. Esto, como se suele decir, son restos de serie de vasos y de copas de vidrio que nosotros hemos reutilizado, que nosotros vamos a reutilizar y los vamos a convertir en esta pequeña gran obra de arte. Que no eres capaz de hacerlo, te escucho desde aquí, pero ¿cómo puedes tener la cara de decirme eso? No te muevas de delante de la pantalla y mucha atención a lo que te voy a mostrar ahora mismo. Un suponer, y te pongo un ejemplo. Esto se me ha quedado descuadrado, porque como mi tío Benjamín, que es mi padrino, que es un manirroto, y dicen que la pila tira, yo lo voy tirando todo, y todo se me cae, y todo se me rompe. Y se me ha quedado todo esto descuadrado. Pues voy a hacer 1, 2 y 3. Con esto voy a haceros un candelabro, un jarrón, un portavelas precioso. Lo más sencillo que os podáis imaginar. Son 3 partes y vamos por partes. Le damos la vuelta. ¿Has visto qué difícil? Claro que sí. Pegamento de silicona, del que tenemos en la cocina, para tapar las juntitas. Mucho cuidado. Solo, nada, un toquecito en el borde. Un toquecito en el borde. Tenéis que daros cuenta de un truco muy importante. Tenemos que hacer coincidir las bases de las copas y de los vasos, con lo cual tenemos que buscar vasos y copas cuya base, cuyo culete, ¿vale?, sea el mismo, como es el caso que aquí tenemos. Con cuidadito, despacito y buena letra. ¡Hala! Ya tenemos uno. Nos vamos con el siguiente. La misma repetición, la misma acción. Siempre hay que cerrar el pegamento para que no se seque y lo podamos utilizar muchas más veces. Con cuidadito, vamos a tirar de pulso. Ahí estamos, poniendo con cuidado, poco a poco, en toda la circunferencia. Luego no quiero encontrarme a nadie por la calle que me diga: José Ángel, nos haces unos trabajos muy complicados, por favor. Esto es para principiantes y encima tiene un resultado visual precioso. Y el tercer paso, colocarlo con cuidadito, ya tendríamos el grueso del candelabro montado, ¿vale? Que nos quedaría una vez seco. Esto hay que tener cuidadito porque lo tenemos que secar. Lo voy a apartar aquí al lado. Paciencia, ¿eh? Hay que tener paciencia, hay que secar. Una vez secado, nos quedaría así. Así ya es bonito, pero yo quiero darle un poquito más de rollo, un poquito más de juego, pues ya no se nota que son 3 copas unidas, ¿vale? Pero nosotros queremos que se note todavía muchísimo menos, así que lo que vamos a hacer es la base, pintarla. ¿Cómo se pinta la base? Es muy sencillo. Aquí tengo los materiales y quiero que los veáis. Un pincel, purpurina plateada, purpurina dorada. Esto luego os lo explicaré porque tengo un truquillo escondido. Y goma laca para primero mojar el pincel en la goma y después en la purpurina plateada o en la purpurina dorada y pintar la base. ¿Qué nos quedaría? Como estos 2 candelabros que tenemos aquí, y veis que he colocado en la parte de abajo, donde he utilizado un plato invertido, también pintado con purpurina y con goma laca. He utilizado estas teselitas de cristal. Otras maneras también de hacer esta misma técnica, fijar qué bonito. Una copa grande y una copa pequeña, como una copa de Borgoña que se nos ha quedado un poquito descuadrada, y una de lado, le hemos puesto un lacito. Y aquí otras 2, las cuales hemos decorado con pintura para cristal. ¿Os gusta? Muchísimas posibilidades para un resultado así de lujoso. Seguimos con Sagra porque espero que le guste este trabajo que he hecho, y si no, madre mía, me voy a enfadar, ¿eh?
para que luego digan que no es fácil y sencillo tener artículos de auténtico lujo en nuestra casa. Ahora ya podemos recibir a nuestros amigos, gracias a los consejos de nuestros amigos, de los otros amigos de Bien Simple, podemos recibirlos en nuestra casa y iluminarla con unos candelabros maravillosos que hizo José, con una vajilla y con una cristalería que nos ayudó a decorar Chama, y luego sacarles el postre, un detallito envuelto en unas cajitas, pues estupendas. Y si además el salón lo hemos decorado con los cojines de Fanny, ¿qué me cuentas? Pues que tenemos la falla montada, como si estuviéramos en Valencia. ¡Qué maravilla! Oye, no nos quejaremos hoy, que hemos trabajado y hemos hecho cosas súper chulas. ¿Os ha gustado lo que os hemos Bueno, mi traído vecino hoy? va a rabiar, lo ¿Sí? siento, pero mi vecino va a rabiar cuando vea los cubiertos. Me debes uno, Fanny, un cojín, ¿eh? Un cojín, claro. Que yo también quiero volar por el espacio con tus cojines. Ustedes, no vuelen, quédense con nosotros en Bien Simple. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que no falle Gracias, nadie. chicas. Hasta luego, A gracias. vosotros. Gracias.